presidente de esta nación norteamericana. Vámonos con nuestro entrevistado. Como comentamos ayer, estos 2 días en Clave Amor se lo estamos dedicando a Estados Unidos en el contexto de la llegada de Donald Trump a su segundo gobierno, ¿no es cierto?, qué implica, qué significa, también entender un poco las relaciones que existen entre Chile y Estados Unidos, cómo Estados Unidos, independientemente del gobernante actual, influye a nivel global en temas económicos, en temas culturales, en temas sociológicos, en temas políticos, ¿no es cierto? Ayer estuvimos hablando con Victoria Paz, nuestra panelista de los días lunes desde Nueva York, estuvimos hablando también con el senador y ex ministro de Relaciones Exteriores, ex secretario de la OEA, José Miguel Insulza, y después estuvimos hablando con la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales del gobierno actual. Nos dieron sus visiones, ¿no es cierto? Todos esos videos lo pueden ver en YouTube, están disponibles, también están disponibles en nuestro podcast en Spotify. Hoy día vamos por el segundo día y nuestro primer invitado es don Fernando Wilson, que es académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, doctor en Historia, magíster en Ciencia Política y mención en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fernando, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Entiendo que estás en la quinta región ahora, ¿no? Efectivamente, lamento no poder estar con ustedes en el estudio, pero a esta hora se hacía difícil poder llegar. ¿Cómo está el clima por allá? ¿Mucha gente ya, muchos turistas, principalmente de la región metropolitana? Y argentinos, cantidades importantes. Argentinos. La verdad sea dicha, tener que trabajar en medio de este ambiente de verano es un tanto, digamos, distópico. Podríamos decir que está como en los fines de los 80, como era Viña del Mar con los argentinos, ¿no? Sí, no, se nota mucha gente. Bueno, han venido a comprar bastante, se los ve bastante moviéndose por la ciudad y vuelvo a insistir, digamos, tener que trabajar en estas condiciones es bastante tensionante, digamos. Puedes venir de vacaciones a Santiago, ¿ah? De hecho, más allá de la broma, estábamos pensando hacer algo parecido a eso, ir a ver Interstellar en alguna sala IMAX o alguna cosa por el estilo. Ah, qué bueno, yo no la he visto todavía. Con la familia. Es un excelente panorama. Ya, vámonos a Estados Unidos. ¿Ya? A ver. Vamos directo. Ayer, de alguna forma, el presidente Donald Trump cumplió la promesa de las medidas, ¿no es cierto? Anunciar y además firmar ciertas medidas en las primeras 24 horas, ¿no es cierto? Se ha hablado de varias, pero las más importantes tienen que ver con migración, ¿no es cierto? Con temas también del indulto a las personas involucradas en el atentado a la Casa Blanca el 2020. Han habido varios temas, ¿no es cierto?, al respecto. A mí me llamó mucho la atención esta posibilidad de cambiar el nombre al Golfo de México, que yo no sé cuánto de realidad puede ser, pero bueno. A ver, la primera pregunta que te quiero hacer, y como experto en el tema, tú, si realmente, como mucha gente piensa, la llegada de Donald Trump a este segundo gobierno podría cambiar radicalmente el panorama global con todas estas medidas que él supuestamente va a hacer, digamos. A ver, ni tanto ni tampoco. La verdad es que un presidente en Estados Unidos no tiene los niveles de poder que nosotros tendemos a extrapolar desde la figura presidencial chilena. Él es el presidente del Estado federal norteamericano, tiene un poder enorme, eso está fuera de toda discusión, pero la verdad es que el sistema de controles y balances que le impone el sistema norteamericano es tan grande que incluso entorpeciendo, es cierto, tiene mayoría en ambas cámaras, ha nombrado a la mayoría de los jueces de la Corte Suprema, que es el tribunal constitucional de ellos, pero la realidad práctica es que muchas de las medidas van a tener una oposición, van a tener una ralentización bastante potente. Por ejemplo, la medida de suspensión de tratamientos, digamos, de hormonización, etcétera, va a ser inmediatamente judicializada. Y por lo tanto hay derechos adquiridos para aquellas personas que ya están recibiendo los tratamientos, etcétera. Por lo tanto, sí, firmó la orden ejecutiva ayer en un teatro, pero de ahí a que eso se convierta en una herramienta práctica es bastante debatible. Cambiarle el nombre al Golfo de México, la verdad es que no tiene absolutamente ningún sentido. La misma Hillary Clinton se mandó una risotada en medio del episodio, digamos, no tuvo mayor sentido.
Ahora, hay otras medidas que sí pueden tener consecuencias bastante más complejas y bastante más directas, como por ejemplo la tan mencionada DOGE, digamos, este Departamento de Eficiencia Gubernamental, en el Liderado por Elon Musk. cual y un digamos, magnate tecnológico de apellido indio, que por favor no me pidas repita el apellido, digamos, pero con eso realmente ahí se hace un cambio estructural de paradigma que pudiese ser interesante. O sea, todavía está con signo de interrogación, pero veamos qué pasa con eso. También con el tema de volver a la explotación del gas de esquisto, digamos, el shale gas. Esas son medidas que quizás no son tan llamativas, pero contribuyen fuertemente, por ejemplo, a darle a Estados Unidos autonomía energética. El tema prácticamente no ha salido en prensa, pero darle mucho impulso a los biocombustibles de tercera generación, que se fabrican sobre la base de desechos alimentarios, no sobre trigo, no sobre alimento propiamente tal. Y en general, bueno, aproximaciones en ese sentido que son de carácter más técnico, menos atractivo, menos mediáticas si se quiere, pero que pueden producir una consecuencia. Y en ese aspecto también, las declaraciones que hizo respecto a Panamá, no es que vaya a invadir Panamá o vaya a tomarse el canal de Panamá, sino que más bien el plantear un área de influencia. Es decir, no es tolerable que China llegue al hemisferio occidental. Y si tú conectas eso con, bueno, no fue quizás la decisión más feliz de la Cancillería peruana, digamos, de inaugurar el puerto de Chancay en plena reunión, digamos, internacional con Xi Jinping, por más que lo hicieran en Lima y no en Chancay, mientras Biden miraba. Bueno, inmediatamente Trump anunció salvaguardias y tasas aduaneras del 60% al Chinese Port in Perú, digamos, o sea, ni siquiera dijo Chancay, al puerto chino en Perú. Claro. Claramente fue un error en términos de manejo de situación política, bastante difícil de entender en una cancillería del calibre de Torre Tagle. Uno ahí adivina alguna acción de la presidenta Boluarte, digamos, pero en términos estrictos esos son más bien los escenarios en los cuales uno puede esperar ver acciones afirmativas de parte de Trump, digamos. Pensar que un líder de una democracia de la sofisticación y complejidad de la norteamericana pueda cambiar el país con un abrir y cerrar de ojos es quizás comprarle demasiado al propio Trump. Perfecto. Ahora, bueno, una de las bueno, se nos olvidó también mencionar, que lo podemos comentar después, todo el tema de la salida del Acuerdo de París, que también tiene que ver un poco con este negacionismo climático. Pero quería ir a otra pregunta. Una de las bases, digamos, de la campaña de Donald Trump y de su visión, de su foco, de su estilo, es de alguna forma recuperar la economía interna de Estados Unidos, ¿no es cierto? Exacto. De alguna forma tratar de evitar que llegue lo externo e invada a Estados Unidos, ¿ya? Tenemos varios casos, ¿no es cierto? El tema de los aranceles a los productos chinos, ¿no es cierto? La creación digamos, de alguna forma incentivar la creación de economías y de industria local. Hay varias cosas al respecto. Y un poco, de alguna forma, relacionado a la pregunta anterior, ¿se puede realmente crear una economía interna tan fuerte en un mundo tan globalizado y tan dependiente en términos de económicos, de importaciones, de exportaciones, de deuda externa, que Estados Unidos también la tiene? Y monstruosa por lo demás. A ver, en términos prácticos, lo que él está haciendo... A ver, es que estas cosas hay que entenderlas en el concepto. Claro. Trump es una persona netamente pragmática. El problema de Trump no es tanto la manufactura por la manufactura, como los empleos para mano de obra de calificación media dentro de Estados Unidos. Ya. La crisis subprime del 2008 en Estados Unidos generó una crisis financiera masiva que implicó una aceleración del paso de la economía norteamericana, de una economía manufacturera sofisticada a una economía de innovación. Y eso aceleró el hecho de que una generación completa de trabajadores blue collar, de trabajadores de calificación intermedia, no pudo dar el salto a esta nueva economía ni jubilarse en la economía antigua.
Es gente que manejó toda su vida un furgón y que no va a poder convertirse en un programador o en un creador de apps que trabaja en un Starbucks. Claro, y que generalmente están en las costas, además. Exactamente. Los grandes núcleos industriales, bueno, sí, no en vano se define como Rust Belt o franja del óxido, claro, a la antigua franja industrial del noreste norteamericano, central, cercana a los grandes lagos, etc. Claro. Todo lo que quedó de la industria siderúrgica. En ese sentido, esa gente, que es una base importante de la votación de Trump, más para la primera elección que para la segunda, pero digamos, está ahí, claramente exige volver a lo que tuvo. Uh-huh. Ahora, esto si recordamos la segunda revolución industrial, carbón, vapor, acero en Inglaterra, también tuvo un correlato. Claro. Los luditas, digamos, que seguían a John Ladd y buscaban destruir las fábricas para mantener el trabajo artesanal. E inexorablemente pierden. Pero a Trump le sirve porque son votos. Ahora, ¿qué es lo que probablemente va a poder hacer? Tomar medidas específicas en áreas muy puntuales, muchas veces vinculadas a la industria de defensa, a la industria aeroespacial. Por ejemplo, los astilleros. Ahí tú tienes una cadena de valor asociada a industria metalmecánica clásica. La industria aeroespacial, que tiene mayor sofisticación, pero también está vinculada a la manufactura de productos. Quizás entrar a la manufactura de productos tradicionales utilizando elementos de nostalgia. Te invento dulces, prendas de vestir específicas, calzado de alta calidad que es producido a mano. Pero son, como te insisto, son acciones de características ultra específicas. Uh-huh. Nadie puede pretender que en Estados Unidos vuelvan a fabricarse furgones, digamos, claro, o automóviles. Claro. Claro. A menos que sean vehículos eléctricos de Tesla o cosas por el estilo, pero en términos estrictos, todo eso, Trump ya lo consiguió después de la pandemia, de alguna manera lo hizo Biden, si esa es la suprema ironía, con el nearshoring, es decir, conseguir que industria manufacturera licenciada por Estados Unidos deje de producir productos o fabricar productos en China, y lo haga en estados más cercanos. El caso clásico del nearshoring es el traslado a México. México, claro. Que está dentro del NAFTA. Bueno, y seamos sinceros, eso fue lo que le permitió a López Obrador gobernar económicamente tranquilo, digamos, porque tuvo un influjo de capital norteamericano sencillamente descomunal. Y es la pistola cargada que tiene en la mesa hoy día Trump respecto a Claudia Sheinbaum por el tema de la migración. Fernando, qué bueno que tocaste eso, por lo de México, porque irónicamente también, de alguna forma, China también está poniendo fábricas en México, principalmente de una marca automóviles, un par de marcas. Exacto. Por lo tanto, está en México. Y ahí se empieza a producir una batalla, esta batalla comercial, al lado de la frontera de Estados Unidos. Entonces, y eso y más, digamos, empiezan y van a empezar a pasar cosas. Entonces, ¿cómo va también cambiar un poco el eje de este conflicto, esta guerra comercial entre China y Estados Unidos, ¿no es cierto? Con un Estados Unidos que tampoco crece mucho, ¿no es cierto? Una China que también está complicada, y están empezando a ver estos pequeños enfrentamientos, de alguna forma comerciales, ¿no es cierto? Hoy es el tema de la electromovilidad. En el gobierno anterior de Trump fue el tema tecnológico con Huawei, recuerdo, y pueden haber otros más. ¿Cómo se va a configurar un poco también este conflicto comercial y de alguna forma también político, ¿no es cierto?, entre China y Estados Unidos? A ver, hay algunos que han insistido en la ecuación de compararlo con la Guerra Fría. La verdad es que yo en eso y en general la academia está bastante distante, por cuanto la Guerra Fría se caracterizó por el choque entre dos modelos ideológicos y de producción económica completamente incompatibles entre sí, separados simbólicamente por el muro de Berlín. En este caso tenemos un fenómeno mucho más parecido a lo que fue la relación entre Gran Bretaña y Francia a finales del siglo XIX. Yeah. Se detestan desde el alma, pero no pueden existir uno sin el otro. Algún autor incluso ha llegado a llamarlo la teoría del matrimonio mal avenido, digamos. Es decir, pelean todos los días por el desayuno, el menú, por quién apretó mal el tubo de la pasta de dientes, pero al final del día uno no puede vivir sin el otro. Estados Unidos no puede perder la capacidad de manufactura china, y China no puede perder la capacidad de investigación y desarrollo, y sobre todo el mercado norteamericano.
tú comprenderás que 320 millones de personas con $67.000 de ingreso per cápita son imprescindibles. Claro. En esa situación, el viejo síndrome, no sé si se puede decir el nombre de la marca, digamos, de Apple, que decía detrás de sus dispositivos Designed in Cupertino, California, Made in China, te demuestra de alguna manera el shotgun marriage, el matrimonio de escopeta al cual están forzados estos actores. Eso lleva a que más que un conflicto frontal, directo, entre los dos actores, tú vas a tener miles de escarceos pequeñas discusiones que se van a dar a nivel de los ejemplos que tú estás mencionando. Pero, en términos generales, ninguno puede prescindir del otro. Paradójicamente, esto se da en el escenario de la construcción, del escenario geopolítico y la estructura geopolítica y geoeconómica en el Indo-Pacífico. Claro. Concepto que ya trascendió largamente el mero planteamiento geopolítico y político estratégico militar o de defensa. En esa situación, se da el desafío de que por primera vez tú tienes 7 grupos culturales totalmente distintos entre sí. Mundo asiático, China, Rusia, América Latina, América Central, América del Norte anglosajona, los anglosajones, el sureste de Asia, todos tratando de construir un sistema que no existía. En la construcción de ese sistema, APEC, ASEAN, AUKUS, etcétera, hay que tratar de evitar los medianos, hay que tratar de evitar que los grandes peleen entre sí. Hubo un chiste en The Atlantic que fue fantástico, digamos, que mostraba a todos los países medianos de la región, asociados en el CPTPP, lo que alguna vez fue el TPP-11, tratando de evitar que los papás peleen, Estados Unidos y China. Entonces, en ese sentido hay que entender estos tratados mucho más que por las cláusulas específicas, como instrumentos que les permiten a los estados medianos impedir conflictos entre los estados grandes dentro del sistema. Perfecto. Ahora, vámonos a un ámbito más local y entender un poco cómo la llegada de este segundo gobierno de Donald Trump podría influir a la región de Sudamérica, hablemos de Sudamérica y de Chile específicamente. Y te voy a hacer esta pregunta en dos ámbitos. De alguna forma quizás en el ámbito económico, pero más que el ámbito económico, en el ámbito también de influencia política social, tomando en cuenta, ¿no es cierto?, que es un gobierno conservador, de derecha, lo que conocemos tradicionalmente como derecha. En América Latina también está habiendo una influencia fuerte, podríamos decir liderada en gran parte por Milei, ¿no es cierto?, de una tendencia similar. Son muy amigos, ¿no es cierto? Y pareciera que ese conflicto de alguna forma entre dos visiones se está dando muy fuerte en América Latina ya hace un par de años atrás, 3 años atrás. ¿Cómo la llegada de Trump puede influir también en América Latina y en Chile al respecto? A ver, despejemos 2 elementos primero que nada. El primero quedó brutalmente expuesto ayer en una conferencia de prensa, cuando una periodista brasilera le preguntó explícitamente a Trump cuál era el problema y cómo iban a ser las relaciones entre ambos. Excelentes, Brasil nos necesita más a nosotros que nosotros a ellos. Claro. Es decir, la confesión implícita y directa es que somos básicamente irrelevantes, y en esa situación tiendo a creer que más bien el interés macro norteamericano va a ser impedir la penetración de China. Claro, como el caso del puerto de Chancay. O sea, ahí van a estar los conflictos, digamos. Exacto, o como el caso del Canal de Panamá, etcétera. El segundo elemento tiene que ver con que América Latina es esencialmente un exportador de commodities. Y los problemas de Trump a nivel global están orientados esencialmente a los exportadores de manufactura. Es decir, se da la paradoja de que lo que nosotros producimos, no solo Estados Unidos lo necesita para fabricar cosas, sino que además lo necesitan los rivales de Estados Unidos, China. Claro. Y eso explica que nuestro primer socio comercial es China y el segundo es Estados Unidos. Esto nos genera a Chile en específico un desafío particularmente potente y una oportunidad espectacular. Es decir, tenemos más herramientas para poder sobrevivir la ola Trump que otros estados que no han desarrollado una economía exportadora de commodities insertada en un sistema económico internacional, sino que tienen mecánicas proteccionistas que los vuelven mucho más vulnerables, porque Trump los ve como competidores, no como eventuales socios estratégicos. Suprema paradoja. En esa situación,
el gran desafío radica en nosotros. Es decir, ¿cómo vamos a manejar esta relación? Y aquí viene un tema que es crítico. El viejo dicho Pablo Neruda, si mal no recuerdo, de que Chile es un país pequeño, muy lejano, sí, ahora ya no aplica. Durante la Guerra Fría del siglo XIX, nosotros estábamos en el océano equivocado y en el hemisferio equivocado. Estábamos en el hemisferio sur, en el Pacífico, cuando todo lo importante ocurría en el Atlántico Norte. Que decir, la Guerra Fría, la misma OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. Hoy día estamos en palco en primera fila. Es decir, todo lo importante y lo interesante está ocurriendo acá y somos dueños de una de las redes más extensas de puertos que permiten la salida de producción de commodities en dirección a ambos, es decir, China y Estados Unidos. ¿Cómo vamos a manejar eso? Depende mucho más de nosotros de lo que nosotros hemos querido admitir. El problema es que este es un juego, a ver, yo sé que Marshall McLuhan está tremendamente desprestigiado y ya no es una figura relevante, pero tiene estas reglas empíricas, estos dichos que son espectaculares. Y hay uno que yo repito, mis alumnos me detestan porque lo repito como 200 veces por curso. Una hormiga puede bailar con un elefante, pero el que tiene que preocuparse de los pisotones es la hormiga. Claro, tal cual. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos insertos en un sistema comercial global, pero tenemos que ser extraordinariamente cuidadosos y atentos. Es decir, el pragmatismo en la conducción de nuestra política exterior tiene que ser absoluto. Si hay un momento donde no podemos darnos gustos simbólicos, es ahora. Perfecto. Ahora, en ese sentido, no podemos dejar de lado, y aprovecho pasar el, comentario, todo el proyecto minero de Milei, con el que pretende restaurar su economía, etcétera, etcétera, no va a salir por el Atlántico. Claro. No van a construir un ferrocarril para sacar, te invento, cobre a 500 kilómetros de distancia. Eso va a tener que salir por puertos chilenos. Y ahí vamos a estar, atentos, ¿no es cierto? Fernando Wilson, se nos pasó el tiempo, la verdad es que me ha encantado seguir hablando. Te vamos a invitar de nuevo para hablar de este tema y de otros temas, porque en realidad nos clarificaste un montón de cosas al respecto de cómo se viene la mano, de lo que podemos proyectar, y además estos tips de cómo deberíamos también estar atentos y quizás cómo tomar decisiones con respecto a esta hormiga que somos, ¿no es cierto? Pero que podemos bailar con los elefantes, como dices tú. ¿Ah? Exacto. No lo dije yo, no me voy a robar la cita. No, sí, está bien. Pero hiciste la interpretación. Son como las citas de Churchill, digamos, a esta altura el pobre caballero debería haber pasado toda su vida dando frases para el bronce, pero en términos prácticos, por favor, ha sido un gusto y a tu disposición cuando estime pertinente. Gracias, Fernando Wilson, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, doctor en Historia, magíster en Ciencia Política y mención en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muchas gracias por acompañarnos en Clave Morse, y te invito a que te quedes en línea escuchando la radio, viéndola a través de YouTube, porque a la vuelta de la tanda comercial vamos a estar con Paula Esteves, que es la gerente general de AmCham, que es la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, también para ver un poco el panorama de las empresas, ¿no es cierto?, del comercio en este contexto. Así que nos vemos en unos 2 minutitos más.